Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de práctica profesional, en donde tenemos grandes temas como cada mes. Hoy estamos en nuestro segundo programa del año 2025 y tenemos un gran tema para todos nuestros colegas que refiere al tema de la auditoría interna. Y para ello nos permitimos traer a un gran panelista, socio del colegio, quien Diana estará por presentarle su currículum, y la verdad es que nos da mucho gusto, mi estimado Hugo, que estés el día de hoy con nosotros hablándonos de este tema tan importante para las empresas, y que gran parte del trabajo que hablaremos el día de hoy, o la charla que tendremos, pues es un trabajo que nuestros asociados desarrollan o pueden implementar o pueden desarrollar como parte de su práctica, ¿verdad? Es correcto. Entonces, Diana, bien, Gracias por acompañarnos otra vez nuevamente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos, Hugo. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por estar aquí con nosotros en este espacio. Bueno, me voy a permitir leer un poquito el currículum que es extenso de Hugo. Bueno, Hugo es contador público certificado por el IMPC, ha sido presidente de Coimpro, integrante de la Comisión de Costos, integrante de la Comisión Fiscal, también ha sido presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo y Auditoría Interna de aquí de nuestro colegio. Tiene posgrados en Maestría en Administración de Empresas, una especialidad en Finanzas, una especialidad en la materia tributaria, diplomado Derecho Fiscal, entre otros. Es socio de la firma internacional CLA Global y también es profesor en la Maestría de Administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y también da una maestría de auditoría en el CUSEA. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues un saludo a todas las personas que están en línea aquí compartiendo con nosotros. Y gracias. Pues estamos con mucho entusiasmo para compartirles sobre los beneficios de la auditoría interna, ¿no? Y hoy, Hugo, vienes representando a la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo, lo que conocemos como CAIGO. Y antes de entrar al tema, si me lo permites, Hugo, tú has sido presidente de esta comisión durante 2 periodos, 4 años, en 2 ocasiones. Platícanos un poco la importancia para quienes no conocen de esta comisión de CAIGO, qué hace, por qué es tan importante y cómo ves esta función de la auditoría interna también, ya platicaremos, pero sobre todo sobre el futuro de nuestra profesión con estas 2 directrices, auditoría interna y gobierno corporativo. Platícanos un poco de la comisión, Hugo. Con mucho gusto. Bueno, mira, considero que es una comisión muy importante, que quizás no se le ha dado la importancia que en realidad tiene. La considero sumamente trascendente. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, en el mundo empresarial, estas ramas, gobierno corporativo, empresas familiares y auditoría interna, cada vez adquieren mayor importancia, ¿no? Y si tomamos en consideración que el 90% de nuestras empresas son empresas familiares y o pymes, pues cada vez es más común escuchar hablar de gobierno corporativo, cada vez es más común escuchar hablar de protocolos de familia, de consejos de familia, y lamentablemente sigue sin ser tan común escuchar hablar de auditoría interna, ¿no? Digo lamentablemente porque yo les comparto mi experiencia. Yo he tenido clientes con más de 4,500 trabajadores, con más de 6,000 millones de pesos de ingresos anuales, y que no tienen auditoría interna. O sea, parecería algo increíble, inverosímil, ¿no? Pero es una realidad en muchas de nuestras empresas. Y ahorita, durante el transcurso de la plática, pues nos vamos a ir dando cuenta por qué es tan importante la función de auditoría interna. Entonces, en la comisión, en la CAIGO, la conformamos un grupo de especialistas, principalmente en estas áreas,
hablando de auditoría interna, también nos vamos a dar cuenta ahorita durante la plática, pues ahorita ya hablar de auditoría interna es hablar de un mundo multidisciplinario, ¿no? Por lo cual, hoy en día necesitamos auditores internos especialistas en una gran diversidad de áreas o carreras, ¿no? Y entonces, en nuestra comisión, buscamos no solo para la membresía, sino también para el empresariado, ¿no? Buscamos apoyarlos para que conozcan qué es el gobierno corporativo, cómo debe de integrarse un consejo de administración, qué es un comité de auditoría, por qué es importante la auditoría interna, y bueno, estamos aportando, tratando de aportar el transmitir estos conocimientos y ayudar al empresariado a que cada vez sean más profesionales e institucionales, porque estamos ya ante un ambiente empresarial donde nos obligan a profesionalizarnos o morir, ¿no? Claro. Sí. Fíjate que, Hugo, recuerdo que en la primera sesión de Caigo, nuestro presidente Pedro Vela, a quien le mando un gran saludo a Pedro. Igualmente. Fijaba el rumbo de la comisión, los temas a tratar durante este periodo. Y él hacía mucho énfasis en que este año hablaremos de la auditoría interna. Es correcto. Y de ahí se desprende la invitación para que nos acompañes el día de hoy, mi estimado Hugo. De hecho, con mucho gusto. Si me permites, Horacio, se lo vamos adelantando también a nuestros radioescuchas o telescuchas, que uno de los objetivos de nuestra comisión para este año es ofrecerle a la gente el primer diplomado de auditoría interna del colegio. El diplomado de gobierno corporativo y empresas familiares ya lo tenemos desde mi segunda gestión de presidente. Yo lancé ese diplomado, y bueno, pues tendrá unos 8 años, 6 a 8 años, pero nunca se ha lanzado un diplomado en auditoría interna, ¿no? Y precisamente relacionado con lo que dice Horacio, ese es uno de los objetivos para la comisión en este año, el ofrecer un diplomado en auditoría interna. Pues les auguramos desde el Consejo, Diana, mucho éxito. Que tengan Esperemos. mucho éxito, que se logre y que podamos generar esta cultura de esta auditoría interna que ahorita nos platicarás más, y ojalá con tu presencia y con lo que nos compartes enganchemos a nuestros colegas sobre este tema y deseen participar dentro de este diplomado que nos estás platicando. Entonces, pues Diana, arráncate tú. Ahora sí, Hugo, con la pregunta principal, ¿qué es la auditoría interna? Bueno, podemos decir que la auditoría interna es una actividad independiente, es muy importante, el factor independencia es clave en esta función. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, ¿sí?, hacia el interior de la empresa, y entre otras cosas tiene como finalidad evaluar tanto el gobierno y la dirección de la empresa como los procesos, controles y riesgos al interior de la compañía, ¿no? En resumen, eso es. Me gustaría hablarles de qué no es la auditoría interna, ¿no? Porque creo que eso nos ayuda a clarificar más. Es muy común que las empresas, pero sobre todo los empresarios, tengan una idea equivocada de la auditoría interna. O sea, la auditoría interna no es el departamento policíaco de la empresa, ¿sí? La auditoría interna no es la secretaria particular del dueño, ¿no? Porque es muy común que el dueño además quiere que auditoría interna le reporte a él, ¿no? Cuando él no sabe ni papa de auditoría interna, pero él se siente muy bien diciéndole a auditoría interna, ¿no? Ve y revísame a fulano, se me hace que me está robando, y ve y chécame. Eso no es auditoría interna. Sí, que se cometen esos errores, ¿no? A ver,
Bajo esa premisa que haces, Hugo, quizás en el pasado así se concebía la auditoría interna. Quiero entender por esta aclaración que haces. Ajá. ¿Qué diferencia habría entre la auditoría actual, la auditoría interna actual y la de hace unos años? ¿Va por ahí el comentario que haces o no? Tiene cierta relación, pero sin embargo las diferencias son principalmente otras, ¿no? Una diferencia entre lo que era la función de auditoría interna en el pasado y lo que es hoy, es que antes normalmente la actividad del Departamento de Auditoría Interna gestionaba a partir de anomalías o a partir de malas prácticas, ¿no? Y ahora la intención es al revés. Ahora auditoría interna, su objetivo preponderante debe ser prevenir las anomalías y prevenir las malas prácticas, ¿no? Correcto. Otra diferencia importante es que antes la auditoría interna se fundamentaba en el control interno. Hoy no. Hoy la auditoría interna se centraliza en lo que llamamos análisis de riesgos de la empresa. Dentro de ese análisis de riesgos, ¿sí?, hay una parte donde entra el control interno, que es lo que llamamos el riesgo de control, ¿sí? Pero en una empresa el riesgo de control no es el único riesgo que existe. ¿Sí? Hay riesgos inherentes, hay riesgos de detección, riesgos de control, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia. Antes auditoría interna se basaba en estudio, evaluación del control interno, hoy se basa en análisis de riesgos. Otra diferencia importante, muy importante diría yo, es que hoy en día el Departamento de Auditoría Interna, como lo dije en la definición, en tu primera pregunta, Diana, debe ser también un órgano consultor, un órgano de consultoría. O sea, la empresa debe apoyarse en auditoría interna, en los especialistas del área de auditoría interna, para obtener consultoría en diversas ramas que requieren de cierto grado de especialidad. Y dos diferencias más. Antes, la auditoría interna se planeaba y se gestionaba esencialmente por departamentos, ¿no? Vamos a hacer la auditoría interna de recursos humanos. Vamos a hacer la auditoría interna de ventas, ¿no? Hoy se debe de gestionar y de planear por procesos, ¿sí? O por ciclos, ¿no? Puede ser por ciclo de ingresos, ciclo de egresos. Y la última, bueno, puede haber más, pero de las que yo creo que son más notorias, más importantes, que esta me parece sumamente trascendente, es que antes la auditoría interna, a mí me gusta explicarlo de esta manera, era como salir a cazar con una escopeta, ¿no? Sí. Cuando tú sales a cazar con una escopeta, a lo mejor ves volar una gaviota, ¿sí? Sacas la escopeta, pues nomás ves por dónde va y tiras el balazo y pues van a salir, no sé, 70 copitas, no tiene otro nombre, pero bueno, esas cositas, perdigones, y a alguno de esos le va a pegar, ¿no? O a ver a qué le pega, ¿no? Así era antes la auditoría interna. O sea, a ver, vamos a hacer la auditoría al de compras y a ver qué encontramos, ¿no? Y se hacía una revisión exhausta y completa de todos los del departamento. Dentro del departamento de ventas se llevan a cabo diversas actividades, ¿no? Diversos, vamos a llamarle subprocesos, ¿no? Puede ser que en algunos de esos subprocesos o actividades
haya un buen control interno, haya una buena segregación de funciones, haya buenos procedimientos de autorización. Bueno, esos pues no los toques. ¿Para qué te metes a revisar eso? Sí, ya sabes. ¿No? El análisis de riesgos nos va a decir, ¿sí? Aquí, en compras, en estos subprocesos, en estas actividades es donde está el riesgo. Enfócate a revisar ahí. Sí, también. No tires el balazo con la escopeta, tira el balazo donde están los riesgos. No sé si me estoy explicando. Sí, como ser más precisos, ¿no? Bueno, Hugo, entonces, ¿quién lleva a cabo esa función de la auditoría interna? A partir de esta definición que nos das. Ok. Me gustaría dividirlo en dos partes, ¿no? Como tal, la gestión de auditoría interna la lleva a cabo un grupo de personas que integran el departamento de auditoría interna. Pero, ¿por qué dije un grupo? Porque no puedo decir que necesariamente es un área o departamento de la empresa. ¿Por qué? Porque la función y la gestión de auditoría interna también se puede contratar de manera externa, ¿no? Me gustaría hacer una precisión. Creo yo que de manera incorrecta ¿Sí? se le llama auditoría interna y auditoría externa. ¿Por qué digo de manera incorrecta? Porque cuando tú dices auditoría externa, lo relacionamos con la auditoría de estados financieros. Y cuando dices auditoría interna, lo relacionas con la auditoría operacional, administrativa, de procesos, ¿no? Sí. Y digo que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque realmente el interno o lo externo obedece a quien lleva a cabo la función, no a la disciplina a la que corresponde la función. Si esta revisión o esta auditoría se lleva a cabo con personal propio de la empresa, pues es auditoría interna. Si la llevo a cabo con personal externo, contrato a un despacho, es auditoría externa. ¿Sí? Aunque no sea de estados financieros. Okay. Pero es externa porque la está llevando a cabo un tercero. ¿Sí? Sin embargo, en el argot de auditoría y en el argot empresarial, creo yo que indebidamente así se entiende. Si tú hablas de auditoría externa, pensamos en nuestros estados financieros, ¿no? Entonces, auditoría interna puede ser llevada a cabo de manera externa, aunque suene raro, la auditoría interna llevada a cabo de manera externa, Sí. por un despacho o por un tercero, o bien crear, integrar su propia área de auditoría interna. Ahora, continuando con tu pregunta, esta función de auditoría interna, ya sea externa o sea interna, sea contratada con un tercero o sea personal propio que dependa de la compañía, en cualquier caso, nunca debe de reportarle al interior de la empresa a nadie, ¿no? O sea, es muy común y muy lamentable todavía en estos días ver que en la mayoría de las empresas donde sí llega a haber auditoría interna, ves que el auditor interno le reporta al contralor, o le reporta al director de finanzas, o le reporta al director general. Y eso es absoluta y totalmente incorrecto. ¿Sí? En cualquiera de los casos, sea contratado con un externo o sea un área propia de la empresa, siempre el Departamento de Auditoría Interna debe de reportar al Comité de Auditoría. Y el Comité de Auditoría, a su vez, a través del presidente del Comité de Auditoría, debe de reportar al Consejo de Administración. ¿Sí? A ver, ahí, Hugo. Solamente de esta forma se puede garantizar una característica indispensable que dijimos en la definición, que es la independencia. ¿Sí?
no es posible que auditoría interna le reporte al director de finanzas o al contralor o al director general, porque a ellos mismos también los tiene que evaluar y también los tiene que revisar. Entonces ahí habría un conflicto de interés. Sí, perdón, Horacio. A ver, bajo esa premisa que haces, quiero entender que ya estamos mezclando un tema de una manera de administrar a la empresa a través de un gobierno corporativo. Pero ¿qué pasa con esas entidades que tú hacías referencia al inicio, antes de las preguntas y demás, de este segmento de compañías pymes? Sobre todo me quiero enfocar en la pequeña y mediana empresa antes de irnos a las grandes empresas. Y me refiero a pequeñas y medianas como se tiene catalogado en función de ingresos o de ¿cómo se llama?, de personal, pero sobre una característica que tienen las pymes, no todas, que hay pymes que tienen un gobierno corporativo, pero hay otras pymes que no, donde el accionista es el dueño de la empresa, es el director de la empresa, no sé si indebidamente, eso podríamos ya hablar de todo un tema, pero cuando existe ese dueño que conoce la empresa, que lo que quiere es tener una auditoría interna bajo esta práctica que tú dices, pero no tiene un gobierno corporativo desarrollado, ¿a quién debería de reportarle este grupo de auditoría interna? Ok, qué bueno que me haces esa pregunta. Que voy a aprovechar para agarrar desde arriba, ¿no? Sí. Voy a extender tu pregunta, Horacio, no solo al ámbito de la auditoría interna, sino del propio gobierno corporativo, ¿no? Sí. Una pregunta muy importante es, oye, Hugo, pero eso del gobierno corporativo, igual pueden pensar de la auditoría interna, pues eso es para empresotas. Una empresa pequeña, una empresa mediana, pues no tiene dinero, ¿no? ¿Tú crees que va a gastar en contratar, pagarle a un consejero de finanzas, a un consejero de auditoría, a un consejero de riesgo y cumplimiento? No, auditoría interna, no, pues eso es para las empresas que ganan mucho dinero. Ok, vamos rompiendo ese tabú y ese paradigma, ¿no? Las bondades y los beneficios de la auditoría interna, como los beneficios del gobierno corporativo, ¿sí?, están al alcance de todas las empresas. ¿En dónde es donde entra el arte, ¿sí?, de nosotros como consultores? Pues en saber cómo hacerlo acorde al tamaño, necesidades y características de cada empresa. Evidentemente que no vamos a tener la misma estructura de un comité de auditoría y de un departamento de auditoría interna en una empresa que factura 80 millones de pesos al año que en una empresa que factura 4,000 millones de pesos, ¿no? Eso es evidente. Lo que necesitamos es que ad hoc a las características de cada empresa exista la función y le otorgue los beneficios que requiere la compañía. ¿Sí? Okay. Y eso es tanto para el gobierno corporativo como para Auditoría la interna. auditoría interna. Voy a tratar de poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, para que nos quede más claro, porque de repente Nos podemos perder. Hay otra pregunta muy interesante que pudiera ser, oye, Hugo, ¿y a partir de qué momento crees tú que una empresa ya debería de tener un consejo, un gobierno corporativo y auditoría interna? ¿No? Bueno, esto es un proceso, o debe ser, o puede ser un proceso gradual. En la medida que la empresa va creciendo, ¿verdad? A lo mejor, pues antes, por la escasez de recursos económicos y porque eran mucho menos operaciones y actividades, pues el dueño, como dice Horacio, que era el director general, yo digo que después de la Santísima Trinidad está el empresario pyme, porque es el director general, el presidente del consejo y el dueño, ¿no? Sí. Él era el que se fletaba todo, ¿no? Todas las decisiones y hacía los análisis, bueno. Pero gradualmente puede ir esa empresa, ¿sí? A ver, voy a empezar por invitar
a unas 2 personas que me apoyen, ¿sí?, a través de un consejo consultivo, por llamarlo de alguna manera, que no es otra cosa que el que otras 2 personas que tengan un perfil ad hoc a lo que necesita el dueño, lo apoyen en el análisis y toma de decisiones trascendentes de la empresa. O sea, hoy en día es materialmente imposible que una sola persona, como antes, pueda tomar todas las decisiones de una empresa. ¿Por qué? Porque es imposible que él tenga los conocimientos en materias ambientales, en materias de impuestos, en materias fiscales, en materia mercantil, en materia financiera. Pues está cañón, ¿no? Entonces, puedes ir gradualmente, oye, pues voy a comenzar, mi compadre Juan se acaba de jubilar, ¿no? Y bueno, pues él fue director de finanzas en tal empresa, lo voy a invitar, y mi yerno, ¿no?, trabaja de director de ventas y comercialización, lo voy a invitar también, y una vez al mes me voy a reunir con ellos para que me ayuden a gestionar la dirección, ¿no? Esa puede ser una manera de iniciar. Y a lo mejor lo que te va a costar, pues es después de la junta pagarle la comida al compadre, y lo más seguro es que al yerno no le vas a pagar nada. Oye, me comí. Lo vas a mandar hasta con flores. Y bueno, igual con auditoría interna. Puedes comenzar con un auditor interno, ¿no? O con 2 auditores internos, con los que empieces a gestionar las prioridades de la compañía. Y en la medida que la empresa siga creciendo, y algo muy importante, y en la medida que estas acciones te van dando resultados, pues vas invirtiendo más en ello, ¿no? No sé si con eso te contesto. Pues sí, Hugo, creo que es un papel difícil este paradigma que nos planteas, de esta manera distinta de ver la empresa y administrar la empresa. Nos platicaban en la sesión de Caigo nuevamente, tuvimos una gran expositora y decía qué significaba la institucionalización, recordarás, y decía que era una manera distinta de administrar a través de un consejo, toda esta institucionalización y demás. Sin embargo, creo que ese gran paradigma en donde yo dejo de ser el que toma todas las decisiones, pues es difícil soltar de entrada. Entonces, bajo esta premisa que dices, la auditoría interna, si yo la quiero llevar a este lado de una manera distinta, administrar a quién le voy a reportar, a quién voy a hacer esto, pues se vuelve un tanto complejo, pero entiendo esa última parte que nos dices, oigan, pues empiecen de a poco, Claro. pero con miras, independientemente de que implementes una auditoría interna, se te aconseja que de la mano implementes un gobierno corporativo para que este departamento de auditoría interna le reporte el día de mañana al consejo y después al comité de auditoría, bajo la premisa que estás diciendo. A lo mejor en el ejemplo que puse, pues al inicio, el único auditor interno que hay, ¿no?, le reporta a estas 3 personas, ¿no?, a las 2 personas del consejo consultivo y el dueño, ¿no? A mí me gusta explicar la institucionalización de una empresa, me gusta explicarla de la siguiente manera. Es pasar de la monarquía a la democracia. Eso es institucionalizar una empresa. Las empresas pymes y familiares se gobiernan como monarquías. Sí. Todo lo quiere controlar el rey, todas las decisiones las quiere tomar el rey y no se mueve una hoja de un árbol si el rey no se entera o lo autoriza, ¿no? ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he visto eso? Es monarquía. ¿En qué país? Entonces, No sé. cuando tú implementas gobierno corporativo, que insisto, no tiene por qué ser un proceso, perdónenme la expresión, de madrazo, o sea, debe ser un proceso gradual que además el rey tiene que ir procesando y digiriendo poco a poco, ¿no? Ahora pasas a una forma de gobierno en donde, fíjense qué importante,
en donde ahora las decisiones trascendentes de la empresa ya no las toma una sola persona. Ahora son tomadas en consenso por un grupo de especialistas, que es el consejo. Claro. ¿Sí? El problema radica, por eso es muy importante, nosotros, yo en mi equipo, yo tengo un equipo de gobierno corporativo de 7 personas, todas, es más, yo soy el segundo más chavo, ¿no? Todos son personas súper expertísimas y con una amplia carrera profesional en su área, pero una de estas personas es un psicólogo. ¿Sí? El psicólogo es indispensable y esencial, porque el rey necesita ayuda. ¿Sí? Él está acostumbrado y cerebralmente, su cerebro está también acostumbrado a ejercer control. Sí. Es natural que haya miedos, que haya temores, ¿no? Oye, pues yo ejercí control tantos años y gracias a eso mi empresa llegó hasta aquí. Así es. Lo que no se da cuenta es que también gracias a eso su empresa ahora puede estar acá. Lo mismo que te lleva al éxito, paradójicamente, si no cambias en el momento que debes de hacerlo, es lo que te va a llevar al fracaso, ¿no? Entonces, es muy importante el apoyo psicológico. Psicológico no quiere decir que se le va a dar terapia al dueño, no. Es apoyarlo con ciertas herramientas, ¿no? Que le facilite digerir y entender ese proceso de la monarquía a la democracia. ¿Sí? Oye, muy bien importante como lo acabas de decir, que es reunirse de personas que tengan esa experiencia y esa expertise, ¿no? Porque pues no voy a traer perdón por lo que voy a decir, no voy a traer a mi hijo de 25 años a que participe en el gobierno se graduó de la mejor universidad. Exactamente, porque pues al final, qué bueno que se pudo que el muchacho tenga esta educación, pero pues ¿dónde está ese expertise, esa No, claro. Ahora, evidentemente bueno, yo te estoy hablando de las cabezas de mi equipo, pero evidentemente que cada quien también tiene su staff, sí, ¿no? Pero pues, necesitas gente de primer nivel en cada área, ¿no? Claro, por supuesto. Si estamos hablando de compras, inventarios, transporte, pues un integrante de mi equipo, él es experto en todo lo que es logística y trabajó en empresas como Vitro, trabajó en empresas como Herradura. Claro. Esto es muy importante, es una función y una actividad de alta especialización. Eso sí es una realidad, ¿no? Así es. Oye, Hugo, hablaste y tocaste un tema desde el gobierno corporativo. Dijiste una palabra clave que se llama el comité de auditoría. Este comité de auditoría, entiendo, se desprende de lo que viene a ser el gobierno corporativo, pero ¿qué es? Platíganos un poco de este comité. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es su función? Y corrígeme si tiene que ver con un tema de gobierno corporativo. Correcto. Efectivamente, está íntimamente ligado al gobierno corporativo. Voy a adelantarme un poquito. Aquí en México, uno de los principales documentos que nos apoya en la implementación del gobierno corporativo, en la institucionalización de las empresas, es el Código de Principios y Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial, que aprovecho el comercial para decirles que hace escasas semanas se acaba de publicar la versión 2025, donde ya adicionaron una sección de sustentabilidad, ¿no? Pero este código, pues nos habla que en las empresas se recomienda, quiero ser bien claro, son recomendaciones, se recomienda la existencia mínima de 4 comités de apoyo, ¿no? Que son el Comité de Planeación y Finanzas,
el comité de riesgo y cumplimiento, el comité de auditoría y el comité, en resumen, de recursos humanos, ¿no? Compensaciones. Le llama compensaciones y retribuciones, pero es el comité de recursos humanos. Y ahora ya incluyeron la función de ESG, ¿no? Ok, entonces, en este documento vamos a encontrar recomendaciones para la integración de un consejo de administración y vamos a encontrar las actividades o funciones generales que debe de llevar a cabo un comité de auditoría. ¿Sí? En resumen, voy a tratar de explicarlo muy rápido. El comité de auditoría es el órgano responsable de gestionar, dirigir y evaluar las áreas de auditoría interna y auditoría externa. ¿Sí? Es decir, otra mala práctica. ¿Quién contrata al dictaminador financiero en las empresas? ¿No? Pues normalmente lo hace también o el contralor o el director de finanzas, ¿no? Eso no debe ser. ¿Sí? Sí. El comité de auditoría es el encargado de la comunicación y relación con el Departamento de Auditoría Interna y con el despacho de auditores externos financieros. Otro punto importante es que el comité no es quien contrata. El comité evalúa y recomienda. Eso es muy importante, ¿no? Quien autoriza o debe autorizar la contratación debe ser el Consejo de Administración. Independientemente de si es un Consejo de Administración de 6 personas o un Consejo de 2 personas o de 3, quien autoriza es el Consejo, quien recomienda, evalúa es el Comité de Auditoría. Este Comité de Auditoría también, entre otras cosas, tiene dentro de sus funciones el implementar protocolos de denuncia anónima al interior de la compañía, en colaboración con el área de recursos humanos, la elaboración y emisión de un código de ética o código de conducta que concentre los valores y la filosofía de la empresa. Pues principalmente esas son las funciones, ¿no? También, evidentemente, participar, ¿sí?, en discutir con el gerente de auditoría interna o director de auditoría interna la planeación de la auditoría interna. El responsable de la función de auditoría interna siempre va a ser una sola persona. Dependiendo del tamaño de la empresa, claro, podrá ser un director, un gerente o un jefe, ¿no? Esta persona le propone al comité de auditoría: señores, este es mi plan de trabajo sugerido para mi siguiente año. Estos son los procesos que pienso revisar. Esta es mi matriz de riesgos. Por tal razón estoy sugiriendo revisar esto. Y el comité de auditoría es quien le deberá aprobar o, en su caso, pues corregir la página, ¿no? Oye, Horacio, me parece que aquí omitiste evaluar esto, me parece que aquí valdría la pena revisar esto. Y el presidente de este comité debe de asistir, es uno de los consejeros, miembro del consejo, que asiste a las juntas de consejo, y a través de él se hace la comunicación entre el comité de auditoría y el consejo de la empresa. Perdón. Y ahora, ahora que estás explicando esto, surge la duda, ¿no? ¿Quién regula la función del auditor interno? A ver, ¿no? Aguántame un poquito. ¿Y de qué manera? Déjame precisar algo que dijiste, Hugo, porque ya hablamos ahorita del consejo y de 2 comités que van íntegramente relacionados con el Departamento de Auditoría Interna. Y es, primero,
el comité de riesgos, así te entendí, Ujú. que hablaste de 4 principales más el quinto que es ESG. Pero entonces dices, el comité de riesgos hace su evaluación, contrata al externo, etcétera, etcétera, o sugiere quién va a hacer el estudio de riesgos o lo genera la propia compañía, pero bueno, entonces está el comité de riesgos y el comité de riesgos le entrega al comité de auditoría, ¿sí te estoy entendiendo? No. ¿O cómo funcionó? Porque hubo un tema de evaluación de riesgos y que ahora, y hay un comité de riesgos, luego está el departamento de auditoría que tiene que desarrollar sus Qué programas bueno, de trabajo en función de... Qué bueno que A me ver. haces esa pregunta, Horacio. Está padrísimo, digo. Por eso queremos que nos platiques esto. Está muy extenso, Qué bueno que pero me no va a haces esa ser una hora. pregunta por esto. Miren, voy a iniciar volviendo a repetir que esas son recomendaciones. Ok. No quiere decir que estrictamente se tenga que hacer así. Las únicas entidades que están obligadas a implementar al pie de la letra el gobierno corporativo son las empresas públicas, las empresas que cotizan en bolsa. Fuera de estas empresas entra el arte, porque creo que es un arte, el arte de adaptar e implementar los lineamientos de gobierno corporativo a cada empresa según sus necesidades y características. Entonces, quizás quien me esté oyendo diga, no, Hugo, pues ¿cómo fregados no? Se ocupa un chingo de dinero. Imagínate, voy a tener un comité de riesgo y cumplimiento, otro comité de auditoría, otro comité de planeación y finanzas, otro comité de, ¿qué era el otro? De recursos humanos, ¿no? Y ahora hasta uno de sustentabilidad, ¿no? A ver, no es así, ¿no? Pongo un ejemplo. Y nada menos, este ejemplo yo lo propuse aquí mismo en este colegio. Yo participé en su momento en la elaboración de los lineamientos y reglamentos de los comités de aquí del colegio. Y una de mis propuestas fue que se hiciera un solo comité, ¿sí? Okay. La gestión de riesgos y la auditoría interna van de la mano. Entonces, no necesitas necesariamente que tener 2 comités y 2 consejeros. ¿Sí? Puede ser que en un solo comité, ¿sí?, se lleven a cabo las principales actividades de ambos comités. Porque a final de cuentas son comités que están interrelacionados. ¿Me explico? Y nomás a manera de ejemplificar cómo se puede adaptar el gobierno corporativo a las necesidades de las empresas, ¿no? Hay empresas, clientes míos, en donde el presidente del comité de auditoría y el presidente del comité de planeación y finanzas soy yo mismo, Hugo González, ¿no? Y no tenemos comité de riesgos. ¿Por qué? Porque los análisis y las funciones propias del comité de riesgo las hacemos dentro del comité de auditoría, ¿no? Entonces, en lugar de que tengas que pagar a 3 consejeros, ¿sí?, pues me pagan a mí y yo participo en las juntas de consejo cubriendo las necesidades de esas 3 áreas. ¿Me explico? No quieras acaparar todo, Hugo, invítanos. A lo mejor podemos abrir el otro comité. No, es que acuérdate, dije, evidentemente todo va a depender Del tamaño. del tamaño y la Y las complejidad de las necesidades, empresas, ¿no? Habrá empresas en las que esto que les digo lo puedo hacer y no hay ningún problema, ¿no? Habrá empresas que requieran y demanden de mucho más tiempo y de más especialidad y pues a lo mejor ahí sí tienen capacidad económica para poderlo tener ya un comité, ¿no? Ahora, estos son comités mínimos. Depende de cada empresa. Ejemplo, un hospital es una empresa, ¿no? Es evidente que en un hospital se va a requerir de un comité médico, aunque no te lo diga el código de mejores Claro, prácticas. por supuesto. Okay. ¿Sí? No sé si con esto... No, me gustó muchísimo. La verdad es que sí era importante, como bien lo aterrizaste,
que todo se tiene que ir dando en función de, yo hacía la pregunta quizás muy sobre ya más complejo, más estructurado, 2 comités, ya lo dijiste en el colegio, pues tenemos principalmente 2 comités, el comité de auditoría y riesgos en uno solo y el comité de planeación y finanzas en otro. ¿Sabes qué es? Al final lo que buscamos es la simplificación, pero con las mejores prácticas, ¿no? Y adecuado, ¿no? Muchas gracias, Hugo, yo creo que sí. Y entramos a tu pregunta que hacías, perdón, Diana. Sí, entonces, Hugo, ¿quién entonces regula esta función de la auditoría interna y de qué manera, ¿no? ¿Quién es quién la regula? Bueno, hay muchos organismos de una o de otra forma relacionados con la función de auditoría interna. Los principales en México es el IMAI, que es el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Y a nivel mundial, a nivel internacional, el principal organismo es el IIA, que es el Instituto Americano de Auditores Internos. Pero realmente este instituto, aunque es el Instituto Americano, ellos son los que elaboran y publican los lineamientos internacionales de auditoría interna. También aprovechando el comercial, pues acaban de publicar también ellos para este 2025 las nuevas normas globales de auditoría interna, ¿no? Versión 2025. Evidentemente que estas normas globales de auditoría interna tienen que estar alineadas con el código de principios y mejores prácticas que emite el Consejo Coordinador Empresarial. Y si me permiten extenderme, estos organismos a final de cuentas se alinean a la OCDE y a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, hay más organismos relacionados con... Está el Instituto Latinoamericano de Auditores Internos. Hay otra asociación que tiene cierta relación con la auditoría interna, que es la ACFE, que es la Asociación de Especialistas Certificados en Fraude, ¿no? Todos los que ejercemos la auditoría forense, encontramos en este organismo nuestro principal rector de capacitación, de apoyo bibliográfico, etcétera, para lo que es la auditoría forense. Otro organismo muy importante, que no es propiamente auditoría interna, pero pues forma parte de la esencia, es COSO, ¿no? Porque COSO pues es la esencia del control interno de las compañías. Creo que estos serían los principales organismos, y las normas principales pues son las normas globales de auditoría interna y el código de mejores prácticas, ¿no? Oye, Hugo, desafortunadamente nos estamos ya quedando con poco tiempo. Sí. Y te queremos hacer todavía 2 preguntas más. Sí. Una de ellas es, bajo todo esto que ya nos comentaste y nos compartiste, si pudieras decirnos entonces cuál sería la diferencia entre la auditoría interna y auditoría externa, que más o menos lo tocaste por encima, pero sí me gustaría ver si pudieras hacer algún énfasis, sobre todo independientemente del mal uso del nombre, que ya nos dijiste. Pero voy a recapitularlo. La diferencia entre la auditoría interna que nos has explicado durante todo este momento y la auditoría de estados financieros. ¿Te gusta más? Sí, correcto. A ver, vámonos sobre esa pregunta. Correcto. La auditoría de estados financieros, como todos sabemos, tiene como finalidad esencial el emitir una opinión acerca de la corrección contable de los estados financieros. Ese es el fin preponderante, ¿no? Mientras que la finalidad preponderante de la auditoría interna, pues nada tiene que ver con esto. La finalidad preponderante de la auditoría interna, como ya lo vimos, es ser una actividad de aseguramiento y consulta que le dé valor agregado a la empresa, logrando eficientar todos sus procesos y minimizando riesgos. ¿Sí? Sí hay cierta relación, pero
son cosas diferentes que persiguen fines preponderantes diferentes. Sin embargo, voy a aprovechar la pregunta para informarle a la gente que nos está escuchando, para que vean cómo sí hay cierta relación. Algo que muchas veces desconocen es que el auditor externo o de estados financieros puede apoyarse en el trabajo hecho por el Departamento de Auditoría Interna. Claro. Las propias normas internacionales de auditoría, que son quienes regulan el ejercicio del auditor financiero, nos permiten hacer eso. Siempre y cuando el auditor financiero o dictaminador haga previamente un análisis y una evaluación de la integración del área de auditoría interna de la empresa y de la confiabilidad de su trabajo. Si la respuesta o la conclusión es que es confiable, él puede descansar parte de sus procesos de revisión en el trabajo hecho por auditoría interna. ¿Sí? Interesante. Oye, Hugo, ya por último, pues, ¿cuáles son los beneficios de tener la auditoría interna, esta con función? Todo este bagaje que nos dijiste, cierra con todo. 5. Mira, antes de contestarte esto, me voy a tomar 2 minutos. Ajá. Porque no creo que no lo dije con la extensión que quisiera. Otra diferencia importante entre los apartados de auditoría interna antes y ahora es que antes los auditores internos eran casi en su totalidad contadores públicos. Ah, cierto. ¿Sí? Sí, ya sé dónde vas. Y hoy eso es imposible. O sea, hoy el Departamento de Auditoría Interna debe de ser un equipo multidisciplinario, en donde tengas gente con conocimientos legales, abogados, algo muy importante, gente experta en sistemas. Volviendo a tu pregunta de quién regula la auditoría interna, hay otro organismo, que es el ISACA, que es el principal organismo responsable de lineamientos y procesos para la auditoría de sistemas. ¿Sí? Entonces, ahora en los equipos de auditoría interna, ahora el enfoque se llama auditoría interna integral. Porque en una sola gestión de auditoría abarcas todas las diversas áreas que influyen en la compañía, ¿no? Tienes que hacer revisiones de requisitos ambientales, requisitos mercantiles, legales, fiscales, y eso obliga a que tu equipo de auditoría sea multidisciplinario, ¿no? Habíamos omitido eso, creo que era importante de mencionarlo. Buenísimo. Y sobre los beneficios, pues, si bien creo que durante esta hora ya estuvimos mencionando de manera separada algunos, si tratamos de hacer un resumen o un concentrado, podríamos decir que de los principales beneficios que te ofrece la auditoría interna, voy a mencionarles rápido con ejemplos, ¿va? Va a depender de cada empresa, ¿sí? Ejemplo, auditoría financiera, auditoría de estados financieros. La mayoría de las empresas pierden de vista que la auditoría financiera es de naturaleza correctiva, no es de naturaleza preventiva. ¿Por qué digo correctiva? Porque cuando tú llegas a hacer tu auditoría financiera, ¿sí? Como dice Horacio, pues es a toro pasado. Ya muerto el niño, tapas el pozo. Cuando llegas, la empresa ya incurrió en el error, en el pago del impuesto, la empresa ya registró indebidamente una operación contablemente, ya emitió estados financieros mensuales incorrectos. ¿Me explico? Bueno, la auditoría interna tiene ese beneficio, que es de naturaleza preventiva. Entonces, dentro de la función de auditoría interna, debería de estar implícita la función de
revisión mensual de los estados financieros. ¿Para qué? Para que ya sea el consejo, hablando de una empresa grande, o ya sea el dueño o el director de finanzas, quien sea el usuario de los estados financieros, cuando estos estados financieros le lleguen ya con la bendición o en su caso las correcciones procedentes para poder tomar decisiones. Auditoría interna. Como les digo, señores, las decisiones en las empresas no se toman cada año, como para que revises mis estados financieros una vez al año. Las decisiones se toman diario. Por lo menos tendrías que tener una revisión de tus estados financieros mensual, ¿no? Otro beneficio, mejorar, que esto es muy importante, eficientar los procesos y los controles internos. Las empresas son entes dinámicos, no son entes estáticos, ¿sí? Hay 1000 aspectos y factores que influyen en la empresa. Desde se te fue una persona y contrataste otra. Ya esa persona que contrataste ya tiene expertise, conocimientos, experiencias diferentes a la que se fue. Sí. Y eso ya te puede representar un riesgo distinto al que antes tenías o al que antes no tenías. ¿Me explico? Sí. Entonces, la auditoría interna te debe de ayudar, ¿sí?, a hacer esa evaluación de riesgos y prevención de riesgos y eficientar tus procesos y tus controles. En la medida que una empresa eficienta sus procesos, ¿sí?, ahorra más recursos, ¿sí?, maximiza su rentabilidad y disminuye sus riesgos. Entonces, bueno, por mencionar algunos de los beneficios de la auditoría interna, ¿no? Hugo, qué gran cátedra nos has dado el día de hoy. La verdad es que nos dejas con un grato sabor de escuchar de una manera distinta la auditoría interna. Claro. Creo que es la antesala a lo que nos dijiste al inicio, lo prometedor que puede ser diplomado en auditoría interna. La verdad es que yo celebro el que nos hayas podido acompañar el día de hoy, hablar con esa lucidez, poder transmitir ese mensaje, poder generar conciencia y el valor tan importante de la auditoría interna. Entonces creo así que Pedro Vela, nuestro presidente, no se equivoca al apostarle a este diplomado en auditoría interna. La verdad es que qué gusto me da, qué agasajo escuchar una plática así tan dinámica. No nos fuimos ni a comerciales. No, nada. Nos pusimos así, al inicio. ¿No? Al inicio pusimos algunos comerciales. Pero qué padre, Hugo, la verdad es que... Gracias. Y que está al alcance de todos, de todas las empresas, claro. No porque nos consideremos chiquitas o grandes. Sino no me quisiera ir sin antes hacer una recomendación. Sí. Hablando de qué no deben de hacer las empresas. Se tiene, por el propio desconocimiento que tiene el empresario cree que todo lo que suena auditoría es lo mismo. Es muy común que las empresas contraten a ex-socios o ex-gerentes de firmas de auditoría financiera, ¿no? Sí. Como presidentes del comité de auditoría, ¿no? O como responsables de auditoría interna. Ese es un craso error. No lo hagan, por favor. El auditor financiero no sabe auditoría interna. ¿Sí? No todos. No, me refiero por su propia gestión. Si nomás te dedicas a auditor financiero, no sabes auditoría interna. Necesitas una preparación distinta. Y yo lo puedo decir porque afortunadamente pues yo tengo las dos cachuchas. Yo sé perfectamente que es muy diferente el expertise que tomas en una firma de auditoría financiera allá cuando entras a este otro mundo tan extenso y tan amplio de la auditoría interna. Entonces, hay que asegurarnos, ¿no?,
de que si pensamos iniciar un proyecto tan trascendente para la empresa como es la creación de un comité de auditoría y la creación de un departamento de auditoría interna, pues la persona que traigamos a que nos apoye sepa gobierno corporativo, sepa auditoría interna y de preferencia que sea una auditoría interna, como ya lo dije, integral. Muy bien. Esa sería mi recomendación. Pues Diana, la verdad es que yo quedo muy contento y muy satisfecho con la charla del día de hoy. Agradecerte mucho Igualmente. que siempre Horacio, estás yo buscando también. temas y demás. Aquí estamos. Y con mucho, ahí nos traes a todos Ay, sí, ¿verdad? generando un buen material y creo que Muchas gracias. logro se gestó y la verdad es que muy agradecido contigo, Diana. Igualmente, Horacio, yo Y también. gracias a los dos Agradecida de por la estar invitación. aquí. Y al fin y al cabo uno aprende un poquito más. Y Por agradecerles a nuestros colegas, a los que nos están viendo, y nos están escuchando y los que nos van a ver en la repetición, pues que nos vean y que nos den el like, ¿no? Y que nos sigan en nuestras redes. Por supuesto, y nos vemos el próximo mes. El próximo mes, aquí los esperamos con otro tema de suma importancia para todos. Que esté muy bien, hasta pronto. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.